Está conectando para empezar a grabar. Perdón porque hay gente que nos pidió la grabación, yo me había olvidado. Tienen 2 minutos porque tarda un ratito. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora sí está grabando, así que buenas tardes a todos. Soy María José Yúbaro, les doy la bienvenida a este webinar de análisis sistémico de la pandemia y gestión de riesgos en sistemas complejos, a cargo de Elena Dávila, Marcelo Muro, Alejandro Covelo y Augusto de Santis. Antes que nada les vamos a pedir a todos que silencien los micrófonos, salvo obviamente a los expositores, porque ya somos muchos y eso a veces interfiere con la exposición, y también les avisamos que las preguntas las pueden hacer por el chat y las va a ordenar el moderador al final de la charla. Agradecemos muy especialmente a la Universidad de Mendoza, al señor rector de la universidad, doctor Eduardo Luna, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Diego Carbonell, al decano de la Facultad de Ingeniería, ingeniero Alfredo Iglesias, y al decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Enrique Gorri, y su secretario de posgrado, doctor Sergio Bonti. La verdad es que todos ellos apuestan a este tipo de actividades interdisciplinarias que nos enriquecen tanto a todos. Otro agradecimiento especial a nuestros colaboradores y auspiciantes: Pirámide SRA, Academia Argentina de la Vida y del Vino, la Red Federal de Derecho de la Salud, The Mars Society Argentina, la Fundación Mendoza Crear, especialmente también a la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, con la que pudimos realizar el pasado mes de abril el Congreso Argentino de Tecnología Espacial CATE 2021 en nuestra universidad, y que nos auspicia también como actividad preparatoria para el CATE 2023. También le agradecemos a la diseñadora Cecilia Yúbaro, que nos pudo colaborar con el flyer, y fundamentalmente agradecemos al Instituto de Energía y Minería, doctor Edgardo Díaz Araujo, quien fue un inspirador y un ejecutor de muchas iniciativas y que debe estar orgulloso de que sigamos en esta línea. El moderador de esta jornada es el doctor Gustavo Marón, reduciendo su currículum, que es otro incansable promotor de actividades. Vamos a decir, aparte de eso, que es abogado, fue coordinador del Departamento de Aeronáutica del Gobierno de Mendoza, es abogado asesor de diversas organizaciones aeronáuticas nacionales y extranjeras, de organizaciones no gubernamentales, y es historiador aeronáutico, con más de 160 investigaciones publicadas en revistas especializadas del país y del extranjero. Y ahora los dejo con la doctora Verónica Fernández. Ella es abogada, es adjunta de la Cátedra de Derecho Minero, Agrario y Energía, es miembro estratégico y un verdadero pilar del Instituto de la Energía y Minería, doctor Edgardo Díaz Araujo, y entre otras cosas, también es piloto de drones. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, voy a tener el gusto de compartir esta jornada con ustedes y de presentar a los expositores, amigos de esta casa de estudio. Además está decirles que solo voy a mencionar una pequeñísima referencia del currículum de cada uno de ellos, ya que si los leo sus bios completas, nos vamos a quedar sin horario para la jornada, porque son hojas y hojas de perfeccionamiento profesional. La verdad que es un orgullo de que sean argentinos y que puedan compartir esta tarde con nosotros. Marcelo Muro es médico cirujano con especialización médica en emergentología y medicina de aviación, exdirector del SAME, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de la Dirección Nacional de Emergencia del Ministerio de Salud, piloto de línea aérea, ex consultor de emergencias en la Organización Panamericana de la Salud y en la Organización Mundial de la Salud, especialista en factores humanos, investigador de limitaciones al desempeño, asesora de honor de la Junta de Seguridad en el Transporte. Alejandro Covelo es aviador militar retirado, actualmente se desempeña como piloto de línea aérea y asesor de investigaciones de accidentes en el transporte. Ha coordinado y participado como autor de distintos libros sobre la temática, entre los que se destacan CRM, el despegue volando con CRM, de filosofía operacional técnica a la filosofía interactiva humana, factores humanos, seguridad y calidad en la aviación, sistemas de seguridad operacional, compromiso aeronáutico del siglo XXI. Es coautor con Marcelo Muro del libro Análisis Sistémico de la Pandemia y del Coronavirus, un accidente normal, y su último y reciente libro, Investigación Sistémica de Accidentes, Modelo para el Transporte y la Gestión de Riesgos en Sistemas Complejos. Otra de las expositoras que tenemos hoy es nuestra querida Elena Dávila,
Ella es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, actualmente se desempeña como asesora en investigación de accidentes en la Junta de Seguridad del Transporte y como investigadora de la UBA. Es profesora titular de Metodología de la Investigación en la Licenciatura de Gestión Aeroportuaria de la Universidad Provincial de Ezeiza, donde también codirige investigaciones vinculadas al sector aeronáutico, coordinadora técnica del área del transporte observatorio de transporte aéreo y turismo de la Universidad Provincial de Ezeiza. Y nuestro último expositor, también nuestro querido Augusto de Santis, él está formado en el ámbito de la Fuerza Aérea Argentina, es investigador de accidentes de aviación y seguridad operacional, con el cargo de director operativo de investigaciones de la Junta de Seguridad en el Transporte. Se ha desempeñado como director nacional de investigaciones en la EC Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, entre otros cargos. Realizó su especialización en seguridad operacional en la Escuela de Ingeniería Vieteri de la Universidad del Sur de California, Estados Unidos. Es docente de la Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional de Honduras en la asignatura de Factores Organizacionales para el Aeromantenimiento. Se desempeña como profesor de seguridad operacional para la carrera de piloto comercial en distintas instituciones nacionales e internacionales. Es escritor de 6 obras publicadas en España, en editoriales Paraninfo y Garceta, y en Argentina, Cicus. Bueno, la verdad que, como les dije, es un orgullo y es una brevísima referencia a sus extensos currículos. A continuación, y para organizarnos en la metodología, si les parece, les vamos a comentar nuevamente a los que están ingresando, que vamos a empezar con una exposición continua de los oradores por aproximadamente unos 45 minutos, y finalizaremos la jornada con una ronda de preguntas, para lo cual le vamos a pedir que vayan formulando sus inquietudes por el chat durante las exposiciones. De más está decirles que por la cantidad de participantes y por respeto a los oradores, les vamos a pedir que silencien sus micrófonos, y al finalizar esta charla le vamos a compartir un PDF con las ponencias y el ebook de análisis sistémico de la pandemia, un accidente normal, que tan generosamente se le va a obsequiar a cada uno de ustedes por parte de los autores Alejandro Coelho y Marcelo Muro. Bueno, sin más que decir, les cedo la palabra a los protagonistas de este webinar. Bueno, muchas gracias, Verónica. En nombre de todo el equipo, quiero agradecer a la Universidad de Mendoza, a las distintas facultades que apoyaron este evento, y en especial al equipo que nos recibió, a ustedes, a María José, a Verónica, a Gustavo Marón. Fue un placer. Y es un placer y será un placer. La verdad que tenemos que decir gracias a todo el equipo. Bueno, me toca a mí entonces abrir esta exposición. Voy a hablar de el salto de escala y sistemas complejos. La próxima, Elena va a pasar las diapositivas. Bien. Bueno, en 1750 el mundo estaba en un apagón permanente. La comunicación a larga distancia tenía que hacerse en voz alta o quizás a través de la bala de un cañón. Y el transporte funcionaba a heno. Luego la máquina de vapor dio inicio a la primera y segunda revolución industrial, la cual no fue solo una revolución tecnológica, sino también fue una revolución social y económica. La próxima, Elena, por favor. A partir del trabajo en fábricas, ¿no?, la presión social que se institucionalizó en partidos políticos y en sindicatos, comenzaron los reclamos por las jornadas de trabajo, bien, por los descansos, por los salarios, y en cuanto a lo que nosotros nos convoca hoy, comenzaron también los reclamos ante los accidentes laborales y enfermedades profesionales, que los reclamos tenían que ver con los resarcimientos, ¿no?, ante estos dos eventos, que puede ser un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Todavía no se había creado la gestión de riesgo, ¿no?, como una disciplina científica. Tendríamos que esperar al siglo XXI. Primero, la Organización Internacional del Trabajo, que fue creada en el 19, los primeros documentos que encontramos allí son del 21. Pero diferentes autores, y nosotros compartimos este punto de partida, marcamos como 1931 el inicio de la gestión de riesgos industriales,
en la historia, ¿no? Como una disciplina científica. Los que conocen sobre seguridad, higiene del trabajo, lo conocen a Herbert Heinrich por el famoso modelo dominó, el modelo causa-efecto, que después deriva en lo que es el árbol de causas, ¿no? Henry desarrolló este modelo con el cual inicia los análisis, ¿no? E investigaciones de accidentes. La próxima, por favor. Estos análisis y modelos adoptados por la gestión de riesgo, de seguridad, obviamente que no iban a estar alejados de los mismos principios de experimentación científica, principios teóricos, razonamientos lógicos de época. Estamos hablando de 1931. Bueno, y ahí tenemos, ahora sí, no, una para atrás, por favor, Lena. Yo te aviso. Chiaram. Estás muteada, Elena. Si no me dan a ver. Vamos para atrás. Ahí andamos. Bueno, a ver, ahí estamos, ¿no? Una para atrás. Ahí nomás, gracias. Estamos hablando 1931 como inicio, ¿no?, de la ciencia de gestión de riesgos industriales, bueno, que estaba marcado por los mismos principios teóricos, y estamos hablando del conductismo y del taylorismo. La próxima. Bien, en la primera, ¿no?, en esta primera etapa, se funda lo que es la seguridad operacional basada en el comportamiento del operador de primera línea. Bien, es el trabajador adaptándose a las condiciones fijas de su situación de trabajo. Estrategia de seguridad basada en el comportamiento. Por eso hablaba de conductismo. Bien, el trabajador tenía que hacer lo que se le decía. O sea, no tenía ninguna autonomía. Sidney Dekker desarrolla, ¿no?, la historia de la fundación de esta ciencia de la seguridad y marca como primera revolución colectiva 1940-1950. Por favor, la próxima. Es la estrategia de los factores humanos a diferencia de la estrategia del comportamiento. Y acá se comienza a tomar en cuenta las características de los seres humanos para diseñar la situación de trabajo acorde a lo mismo. Si ustedes recuerdan, la flecha anterior iba de la persona que se adaptaba a la situación de trabajo. Factores humanos, primera revolución cognitiva, dice que hay que tomar en cuenta el diseño en base a las performances y limitaciones humanas, y cambia de sentido esa flecha. Tenemos que diseñar sistemas que no induzcan a los errores y las violaciones, sistemas que ayuden a capturar y a contener los errores. Y finalmente, y es aquí a donde quería llegar, se produce la segunda revolución cognitiva, 1980-1990. Esta segunda revolución cognitiva se propuso comprender, ese es el desafío, el sentido del comportamiento de las personas en su interacción con tecnologías complejas. Y así como se abrevaba en el 31 del taylorismo y del conductismo, acá se comienza a abrevar de la ingeniería de los sistemas cognitivos. Y esto derivó en un nuevo marco descriptivo de sistemas. Algunos van a recordar que al principio se dibujaban los sistemas como hombre, máquina o medio ambiente. Bien, después pasó el modelo Shell, y hoy estamos acá a donde queremos entender las relaciones del sistema y nombramos a estos sistemas complejos. La próxima, por favor. Vamos a hablar ahora del salto de escala y la gran aceleración, ¿no? Porque nos parece fundamental para entender lo que va a venir después, ¿no?, los casos de estudio de los grandes accidentes industriales
y los casos de estudio de los grandes accidentes naturales también. Bien, ¿qué había pasado, no, para que se produzca esa segunda revolución cognitiva? La primera respuesta que damos, el salto de escala y la gran aceleración en nuestra relación con el mundo ambiente. Y esto comenzó a mediados de 1950. Estamos en la era atómica. En el marco de sus investigaciones, ahí tiene la foto, ¿no? El doctor Will Stephen, que es director ejecutivo del Instituto del Cambio Climático de la Universidad Nacional de Australia, nos mostró cómo a partir de la segunda mitad del siglo XX todo cambió. ¿Podemos ir a la próxima? Él indagó, vamos con la próxima, por favor, Lena. Ahí está. Él indagó, ¿no? Y describió curvas de aceleración y saltos de escala muy pronunciados. Y todos arrancan a partir de 1950. Fíjense la población, ¿no? 1950 el salto de escala, el PBI global, el consumo del agua, la población urbana de ciudades, cómo crece a partir de 1950, consumo de energía de papel, fertilizantes, el transporte y el turismo internacional. Y después tras otras curvas más, por favor, Lena, relacionadas con nuestro mundo ambiente. Dióxido de carbono, ¿no? Como crece a partir del 50, óxido nitroso, metano, nitrógeno en zonas costeras, la acidificación oceánica, la pérdida de bosques tropicales y la pérdida de biodiversidad. Y como van a ver más adelante, estas curvas y estas aceleraciones tienen que ver con lo que se llaman accidentes normales. Nosotros tomamos un caso de estudio. Estas curvas que yo presento acá, esta aceleración y salto de escala, tiene que ver con la ocurrencia de la pandemia. Bien. Próxima, por favor, Lena. Es así que la doctora Flavia Costa, científica del CONICET, llama a esta época, ¿no? Donde vimos el escenario, el salto de escala, ¿no? Como tecnoceno. Una época en la que a través de poner en marcha tecnologías de alta complejidad y de altísimo riesgo, dejamos huellas en el mundo que exponen no solo a las poblaciones de hoy, sino a nuestras generaciones futuras. Y el ejemplo es el accidente nuclear de Chernobyl, donde la nube radiactiva que disparó ese accidente en la década del 80 va a convivir con nosotros alrededor de 250.000 años, para que tengan una idea. Analicemos entonces ahora los saltos de escala que nos preocupan, que les preocupa la gestión de riesgos de sistemas complejos. Y voy a analizar dos saltos de escalas. Salto de escala en las víctimas y en las consecuencias de los accidentes, que va a ser el primero. Charles Perrow, por favor, Lena, si podés pasar. Charles Perrow, en su libro Accidente Normal, dice que el salto de escala ocurre en víctimas de cuarta instancia. La primera instancia son los trabajadores de la industria, los que sufren un accidente dentro de su lugar de trabajo. Podríamos decir, primera, segunda revolución industrial. Después están, por favor, Lena, las víctimas de segunda instancia, que son aquellas asociadas, como puede ser un proveedor o el usuario de la industria, ¿no? Una persona que compra un pasaje en un tren y sufre un accidente. Las víctimas de tercera instancia, las nombra Charles Perrow, son las que no participan del proceso productivo. Podríamos decir, las personas que viven cerca de las fábricas e industrias. Bueno, esto pasaba hasta 1950. A partir de 1950 también hay un salto de escala en cuanto a las víctimas y consecuencias. Por favor, Lena. Son las víctimas de cuarta instancia. Ahí tenemos Chernobyl, desastres naturales, y a la derecha tenemos Fukushima, que es una combinación de un desastre natural con un accidente industrial nuclear. La próxima, Lena. Entonces, las víctimas de cuarta instancia son aquellas no solo que están presentes en el tiempo y en espacio, sino que son
embriones en gestación en el momento del accidente, hijos de padres afectados que no pueden concebir, niños que nacen muertos o deformes, ¿no?, después del accidente, daños severos a nuestro mundo ambiente, que durante cientos, miles de años queda expuesto a la pérdida de la biodiversidad, bosques tropicales y a la contaminación. Este es el salto de escala de las consecuencias en el tiempo que nos toca vivir. Y vamos a hacer un salto de escala de los accidentes también, voy a ser muy breve. Acá, por favor, Lena. La próxima. Y voy a nombrar, en principio, 5 accidentes nucleares, ¿no? 1957, el accidente nuclear de Kistin, Rusia, de nivel 6 de gravedad. El mayor nivel de gravedad de un accidente nuclear es 7. El accidente nuclear de Windschackle, en Inglaterra, nivel 5. Three Mile Island, que lo pongo en rojo porque disparó un marco teórico este accidente, que fue de nivel 5 en Estados Unidos. Chernobyl de nivel 7 y Fukushima de nivel 7. Pero también tenemos el salto de escala de accidentes industriales. Yo voy a citar algunos, nada más. 1976, en Italia, emisión de sustancias tóxicas y cancerígenas. Bhopal, India, el mayor accidente industrial, no nuclear, de la historia. 30.000 enfermos crónicos por un escape de metil isocianato. 1988, gran destrucción del medio ambiente, la petrolera Piper, en Mar del Norte. 89, Exxon Valdez, derrame de petróleo. 2001, la planta química en Francia con emisión de sustancias tóxicas y miles de heridos. Este es el segundo salto de escala de los accidentes normales, que todos, los que vemos acá, tienen víctimas de cuarta instancia. La próxima, por favor. A raíz de estos accidentes comienza esta segunda revolución cognitiva que nos convoca hoy, la gestión de riesgo en los sistemas complejos. Charles Perrow analiza Three Mile Island y desarrolla la teoría del accidente normal. Y el subtítulo de este libro, creo que lo tenemos que anotar por mucho tiempo: cómo convivir con tecnologías de alto riesgo. Luego hay un libro también de Ulrich Beck que se llama La sociedad del riesgo, ¿no?, donde él desarrolla el de Three Mile Island, lo cita, y Chernobyl. Y les voy a dar un detallito, lo tengo por acá. En este libro, Ulrich Beck, en la página 12, se hace una pregunta. ¿Sabe lo que se pregunta? ¿Se puede tener en cuarentena a grupos enteros de países? Se lo pregunta en 1986. Hoy esa pregunta está respondida. Después viene James Reason, cambiando el modelo de análisis de accidente lineal, de fallo único, conductista, depositado solo en el error humano, y crea el modelo epidemiológico. Luego, Diane Vaughan analiza el accidente del Challenger y propone, yo pongo los conceptos más importantes que nosotros consideramos, ¿no?, que indujeron a esta segunda revolución cognitiva. Bien, hablaba de Diane Vaughan, estudia el accidente del Challenger y nos propone el concepto de normalización de desvío, y en esa misma línea, Scott Snock, analizar un accidente en militar, nos propone el concepto de deriva práctica. Ya en el nuevo siglo, aparece Eddie O'Nagel, por un lado, y el próximo, que es Nancy Levenson, del Laboratorio de Sistemas Complejos del MIT. Ambos comienzan a proponer modelos de análisis sistémico de accidentes, al cual se va a referir Augusto De Santis. En el caso de O'Nagel, modelo de resonancia estocástica. En el caso del MIT, un modelo llamado STAMP. Bien. Para finalizar, hemos construido un mundo ambiente con tecnologías de alto riesgo. Y al menos en el mediano plazo vamos a tener que convivir con ellos. Bien.
esta ponencia no es una propuesta a volver hacia atrás, hacia los sistemas simples, porque los sistemas complejos demostraron ser mucho más eficaces, mucho más seguros y mucho más eficientes. Y los necesitamos para vivir. Pero tenemos que estar atentos a los problemas, ¿no? Un sistema complejo soluciona problemas viejos y nos presenta problemas nuevos. De esto se trata este inicio, ¿no? De comenzar a pensar la gestión de riesgos en sistemas complejos. Y le doy la palabra a mi amigo, el doctor Marcelo Muro. Gracias, Ale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Alejandro. Por supuesto, me sumo a tus agradecimientos, y siendo Mendoza un lugar donde prácticamente me siento local, ¿no? Yo les decía en las primeras reuniones que muchas veces en mi actividad tuve presencia activa en esa hermosa provincia, trabajando en conjunto con el sistema coordinado. De hecho, en la última etapa hicimos el último simulacro en el hospital de Encinas, vinculado con la pandemia de gripe aviar. Y es importantísimo poder ir relacionando lo que Alejandro mencionaba recién y tratar en esta breve exposición, yo digo es como una muestra, ¿no es cierto? Porque obviamente uno no puede recorrer los contenidos en un ratito en la profundidad necesaria, pero sí es importante ver que cuando nosotros hablamos de aceleración y salto de escala y accidente normal y sistemas complejos, nos estamos refiriendo a algo concreto. Entonces, mucha gente comparó esta pandemia, ya metiéndonos dentro de la pandemia. Este es el libro que ustedes van a tener al final, como decía Verónica, a disposición para repasar un poco los conceptos que damos en la charla. La comparaba con la peste o con la gripe española, ¿no? Y cuando la comparaba con la peste, fíjense que a la peste, que mató 25 millones de personas, el 30% de la población de entonces, le llevó prácticamente 7 años recorrer el mundo. Y al COVID-2 le llevó días, meses. Entonces, pásame la próxima, por favor, Lena. La idea de introducirnos en el salto de escala y las aceleraciones con los sistemas complejos y sus características es tratar de justamente realizar una vinculación entre aquellas cosas concretas, complejas, que se aceleraron dentro de lo bio, como fue, por ejemplo, la tasa de contagio del SARS-CoV-2 por sus características del spike, ¿no? De su proteína de superficie, con el crecimiento de la población y el crecimiento urbano, y las otras escalas que mencionaba Ale recién, la pérdida de bosques, de la biodiversidad, el tráfico aéreo internacional, el turismo, la liberación de energías de altísima intensidad. Fíjense que nosotros preferimos ya, y de hecho Alejandro lo publica en su último libro, mencionar a todo este grupo de bio-socio-tecnológico, transformarlo en un sistema complejo, para hacer esto una cosa más sencilla de poder expresar. La siguiente. Allá en el 11 de marzo, cuando el director de la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia, 11 de marzo, cuando ya habían pasado aproximadamente 60 días, 70 días desde el inicio teórico que vamos a analizar, teníamos 118.000 casos y 4.291 muertos en 114 países. Siguiente. El 10 de agosto de ahora, de hace un mes atrás, 17 meses después, los casos eran ya 212 millones y más, ¿no es cierto?, de 4 millones de muertos en 119 países. Siguiente. Existen hoy más de 30 modelos de vacunas con todas las controversias, ¿no es cierto?, que nos rodean, que van desde lo geopolítico, las cuestiones del mercado y los medicamentos, las oportunidades comerciales. Lo cierto es que eso es así, está. Y de hecho hay países que no reconocen y no permiten el ingreso a personas no vacunadas con una lista.
Y por último, la infodemia, que fue una parte esencial de todo este proceso, generó una complejización mayor del marco conceptual. Algo tan rico como las posibilidades de comunicación en la actualidad, de intercambiar mensajes, de poder acceder por internet a un montón de cosas, nos llenó de un 70%, en algunos estudios, en España, un 75% de lo que se decía diariamente era inexacto, inválido o poco preciso. La siguiente. Como decía recién Alejandro, y siguiendo a Flavia, si nosotros queremos ubicar este acontecimiento en una serie, deberíamos incluirlo en los accidentes normales del Tecnoceno. Por todo lo dicho antes, por todo lo que vamos a ir relacionando ahora. Próximo. Otra cosa de este marco conceptual es que en realidad, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, si bien mucho se viene escribiendo sobre pandemias y epidemias, y hay un montón de manuales, en realidad el mundo no fue capaz de anticipar de manera efectiva la pandemia, de manera efectiva. Y tal vez esta sea una de las razones de esta gravedad global, de esta gravedad global. Siguiente. No es posible predecir todos los comportamientos posibles, perdón la redundancia, de los sistemas complejos, como los que están involucrados aquí, ¿no? Cuando uno se plantea por qué motivo la salud es un sistema complejo, lo charlaremos después seguro en las preguntas, pero por un montón de razones. Pero, por ejemplo, cada uno de nosotros tiene en su organismo muchísimos más microorganismos, bacterias, partículas celulares que la población mundial restante. Así que imagínense la escala logarítmica que existe entre un individuo y el resto de la humanidad. Siguiente. Por otro lado, estas catástrofes, obviamente que son objetos de indagación, y la propuesta es analizar a la pandemia desde el sistémico y los marcos conceptuales vinculados con la consideración que en los sistemas complejos los accidentes son normales, lo cual, y ya lo digo de antemano, no quiere decir que sea leve o que no tenga gravedad o consecuencias, simplemente quiere decir que iba a ocurrir. Siguiente. En este marco conceptual me gustaría resaltar y utilizar el concepto de idea adecuada, que es un concepto del filósofo Spinoza y que se refiere a una interpretación, es decir, ¿qué dice Spinoza? Dice, una idea adecuada no es una interpretación, una traducción, sino que es como un diagnóstico, es como uno se puede imaginar una determinada circunstancia, evento, para modelizarlo y para poder empezar a entrarle, a actuar de alguna forma. Es importante el tener una idea adecuada para comenzar a indagar. Y de hecho, pasame la próxima, Lena, comprender la pandemia como accidente normal es una idea adecuada. Bueno, fue una idea adecuada para nosotros y de hecho esto se compartió con otros sitios en el mundo y se trabajó en investigaciones sistémicas vinculadas con las lecciones que uno podía aprender de aquí y este concepto de idea adecuada favoreció grandemente la metodología. Próximo. Cuando, pasame, llenalas todas, Elena, gracias. Cuando nosotros hablamos de sistemas complejos, y para clarificar y definir cosas concretas, los sistemas complejos se caracterizan por componerse de subsistemas o elementos que están todos relacionados y fusionados entre sí, y que interactúan entre ellos con una gran dependencia funcional. Esto se hizo a propósito de achicar el espacio, de hacerlo mucho más eficiente y de que con un mismo chip pudiéramos soportar o contener múltiples funciones. Obviamente estos sistemas complejos están sometidos a continuas exigencias que tienen que ver con aumentar su producción, con ser más eficientes, estamos hablando de plata, y por supuesto en la otra bandeja de la balanza, más seguros. ¿Qué características destacadas reconocen Pirro, Hollnagel, Reason en estos sistemas? Dos, por lo menos dos. La complejidad interactiva y los acoplamientos fuertes.
Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Pasame la próxima. Gracias. La complejidad interactiva se refiere a cuando esos componentes o subelementos o subcomponentes relacionan de manera inesperada. No es posible predecir todas las reacciones posibles. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de lo que sería el costo-beneficio de la investigación predictiva, solo se consideran aquellas que llegan a un determinado umbral. Y de hecho quedan afuera montones de interacciones que parecieran inocuas. Eso falla a veces, ¿no? Como falló en el Boeing 737-800 MAX, en el cual alguna interacción no contenida, no considerada, generó un efecto adverso importante. Por supuesto, no son siempre planeadas, no las reconocen fácilmente y por ende el diagnóstico de los problemas que pueden tener estas interacciones tardan en resolverse, tardan en gestionarse e inclusive tratando de preverlas. Y por este motivo, por estas condiciones, se consideran accidentes normales. Porque es normal que si en un sistema nosotros tenemos interacciones fuera de la secuencia funcional del diseño, que no se planearon y que aparecen alegremente en un determinado momento y encima son difíciles de controlar, nos van a generar la posibilidad de tener un evento. Próxima. La otra condición que es muy interesante y que vamos a ver cómo se aplican a la pandemia son los acoplamientos fuertes. ¿Y los acoplamientos fuertes qué son? Son procesos que discurren en un tiempo y velocidad determinado y que implican pasos ineludibles. Podemos tomar cualquier ejemplo, podemos tomar el del buzo, ¿eh? Este buzo que está trabajando en una profundidad importante, trabajando a 35, 38 metros, al límite de lo que sería la fisiología humana, y que por alguna razón debiese emerger, salir del agua, no lo va a poder hacer sin seguir la secuencia de descansos para regular la presión, porque si no va a sufrir un daño brutal en su organismo. Si nosotros estamos operando un paciente y como mostrábamos en las películas, aparece un sismo o una situación que hace que ese paciente tenga que acelerar su cierre, se podrá acelerar, pero no se podrán evitar los pasos necesarios para realizarlo. Lo mismo un despegue. Una vez iniciado este proceso, requiere una secuencia de detención que es inmodificable. Una vez lanzado el proceso, tenemos que respetar esa secuencia. Y encima aparece un elemento de los sistemas complejos, que es que los controles de muchos de los aspectos no están vinculados fácilmente a los operadores de primera línea, por lo cual no hay manera de que nosotros podamos rápidamente accionar sobre subfases de esos elementos. El personal y el material de estos sistemas es muy difícil de reemplazar. Nosotros hemos visto en la pandemia como en todo el mundo se habló de los aparatos de terapia intensiva. Poco se habló de la formación de los médicos que se requería para tener un nivel de atención determinado. Aquí en otros lados, Entonces es importante entender estos como elementos trascendentes de los acoplamientos fuertes. La siguiente, Elena. Entonces, los sistemas complejos, para resumir, que tienen estas condiciones, van desde lo que es el transporte, la minería, cualquier tipo de energía de la que nosotros hablemos, por supuesto la salud, por supuesto la combinación genética, y después hay otros sistemas como la meteorología, como la combinación, como decía recién Alejandro, de un sistema con otro, como fue el desastre o la catástrofe de un tsunami vinculado con un escape nuclear. Pasame la próxima. Recién había uno que preguntaba, yo veía que era un accidente normal, ¿no? Y bueno, justamente estamos llegando aquí. Un accidente normal es un acontecimiento intrínseco y propio de estos sistemas por el camino que yo les mostraba recién. La siguiente. Es el producto de las propiedades del sistema, no de los errores de los diseñadores,
y tampoco, ¿no es cierto?, de los que puedan cometer los sujetos que accionan sobre el sistema. Y en este caso nosotros no vamos a adjudicar a un accidente normal en un ataque, una guerra o un ataque terrorista, ¿no es cierto? Porque esto tendría otra razón completamente diferente a lo que se considera un accidente normal. Esto queda por fuera. No puede ser anticipadas absolutamente y todas las eventualidades que puedan ocurrir por la condición misma de la complejidad, todas esas eventualidades, como yo les decía hace un ratito, no pueden ser previstas, probadas y simuladas completamente. Por lo tanto, estos accidentes normales no son evitables, pero sí son previsibles a la vez. Es decir, no los voy a poder evitar, pero puedo saber que en algún momento van a pasar, no puedo saber cuándo. Siguiente. Vamos a hablar ahora de cómo trasladamos ese modelo a la pandemia. Ahora entramos a hablar de la pandemia. Y entonces, ¿cuáles fueron los subsistemas complejos que interactuaron durante la pandemia? Vamos a tomar las dos teorías, la del animal y la del escape de un virus en un laboratorio, porque esto todavía, si bien va por el lado del animal, no está totalmente probado. Queda fuera de esto, en una parte, la teoría conspirativa, porque, bueno, dijimos que eso no intervenía dentro de lo que es un accidente normal, si bien compartiría alguno de los caminos una vez liberado el virus. La industria y el control de la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos, la industria de la biotecnología y la recombinación genética, los sistemas y la industria de la salud y lo que es la preparación de la pandemia, los sistemas de notificación y comunicación internacional de catástrofes. Fíjense que hay un reglamento sanitario internacional que estalló con esto en su ineficiencia. Se declara la pandemia el 11 de marzo y se tenía, ¿no es cierto?, el virus dando vuelta desde el 31 de diciembre, como decimos en este libro en el cual investigamos todos estos datos. La aceleración biológica y catastrófica en la distribución del acceso de los recursos, que tiene que ver con las escalas que mencionaba, con los saltos de escala que mencionaba recién Alejandro, la degradación del ecosistema global y finalmente el transporte aéreo, que obviamente fue muy importante como acoplamiento fuerte, pero a ver, ¿cuál es el criterio? Ninguno de estos subsistemas podría haber generado sola la pandemia. La interacción de cada uno de estos subsistemas son los que generaron, ¿no es cierto?, algunos de los aspectos que produjeron la gran cantidad de muertos que todavía se sigue dando en el mundo. Siguiente. ¿Cuáles fueron los dos acoplamientos fuertes que tuvo la pandemia? Fueron dos aceleraciones acopladas. Por un lado, el virus. El virus tiene una serie de condiciones que generaron mayores dificultades de contención. El hecho de que sea un virus ARN, ¿no?, que eso genera una tasa de duplicación mucho más sencilla y que hace que entonces la duplicación se haga mucho más rápida. La proteína, la espícula, la proteína S que se combina con muchos órganos en el organismo, y de ahí tiene que ver con todas las investigaciones actuales en las consecuencias a larga distancia, a largo plazo de la pandemia, y esta cuestión de que muchos de los tipos que contagiaban no tenían síntomas, es decir, que no había manera de poder identificar en ellos la posibilidad de tener una enfermedad. El otro componente, el otro acoplamiento fuerte que genera la aceleración acoplada es la aviación. Porque la aviación, ¿qué hizo? La aviación globalizó la pandemia en 15 días. Y fíjense ustedes que a cifras del 2019, el 60% de la población mundial vuela en un año, 4.540 millones de pasajeros. ¿Qué significa esto? Que lo que tardó 7 años para la peste se difundió muy rápidamente en la pandemia. Siguiente. Cada una de las mutaciones del virus es una interacción inesperada. Acá nosotros pusimos alfa, beta, charlie, delta, está la mu ahora dando vueltas también. Siguiente, y va a haber más.
Obviamente, la otra interacción inesperada es la relación entre los humanos y los animales, ya sea por la utilización de los animales dentro de los laboratorios de biotecnología y los cuidados necesarios, y también por lo que sería el consumo descontrolado de animales salvajes, de lo cual se alimenta gran parte del mundo, o una parte importante del mundo. La interacción inesperada en el sistema de transporte aéreo, que decíamos recién en 15 días diseminaba todo el problema a lo largo del mundo. Siguiente. Cuando nosotros esto lo ponemos en el formato de análisis sistémico, ¿sí?, los mismos factores se dividen en tres grupos. Los factores desencadenantes, que toman las dos teorías, ya sea la que tiene que ver con la alimentación y el consumo de un animal enfermo, o la que tiene que ver con la pérdida de seguridad en un laboratorio. Esos fueron los desencadenantes, las dos teorías. Siguiente. ¿Cuáles eran los latentes que se encontró ese virus? Sistema de salud y preparación para la pandemia que resultaron no ser adecuados, todo el sistema de notificación del virus y un presunto ocultamiento de la información inicial, y obviamente el sistema de transporte que aceleró todo este proceso. Finalmente, el último elemento, la siguiente, por favor. Finalmente, los factores estructurales. Y los factores estructurales son los que muchas veces quedan a pesar de las vacunas. Una vez que nosotros controlamos la pandemia, ¿no es cierto?, las vacunas hacen que la pandemia disminuya en cuanto a la gravedad de los casos, pero si no cambiamos estos factores estructurales, va a haber otra pandemia. Estos factores estructurales tienen que ver con la desigualdad en la distribución de los recursos y la degradación del sistema, que de alguna forma genera la oportunidad de colonización y evolución de nuevas formas patógenas. Próximo. Estamos terminando, y a mí me gustaría compartir con ustedes estas afirmaciones. Si estuviéramos en un aula, como habitualmente uno da una clase, y por suerte estamos cerca de que esto ocurra, yo pondría esto y les preguntaría cuándo creen ustedes que se escribió. El sistema de alerta temprana es deficiente. Las intervenciones preventivas son posibles, pero no se han ensayado. La insuficiencia de suministros médicos dificultará la reducción de la morbilidad y de la mortalidad durante la pandemia. Nunca en la historia las acciones humanas impidieron una pandemia. Pero yo le preguntaría, a ver, díganme cuándo esto se escribió. Y podrían, como nos dicen, haber sido hace 100 años, hace 10 años, hoy o dentro de 10. Fíjense cuándo se escribió. Esto está incluido, la próxima por favor, en el manual de preparación para la pandemia de gripe aviar del año 2004, que era el que usábamos para hacer el simulacro que hicimos en el Hospital de Encinas. Entonces, yo suelo decir que mejor que llamar lecciones aprendidas, me gusta decir lecciones a aprender, porque en realidad solamente podemos llamarlas como aprendidas cuando encontramos el mismo problema y lo resolvemos de una manera diferente. La próxima. Para terminar, justamente como pasa con otros intentos de prevención, el único camino para ser más efectivo es conocer, es investigar, es difundir y entrenar en la perspectiva sistémica. Que la palabra es muy sencilla, pareciera como que todo el mundo lo entiende, pero nuestras facultades, nuestra formación no es sistémica. Y muchos de los conocimientos que deberían transversalmente ser dados como un equipo de trabajo en forma sustancialmente mucho más profunda, siguen siendo tecnicismos individuales que se ponen a prueba en cada una de las acciones. Los resultados de una investigación centrada en la gestión de riesgos asociados a los accidentes normales son insumos de información clave para modificar las políticas y diseñar defensas que eviten su repetición. Ojalá podamos desarrollar estas cosas como en otros países se han ido desarrollando y traten estas cosas con otra perspectiva, que es ver no solamente los elementos, sino cómo se interactúa entre sí y con el contexto. Bueno, muchas gracias.
después seguramente volveremos con las preguntas y me gustaría darle la palabra ahora a Augusto de Santis. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos. Inicio también replicando el agradecimiento a toda la gente de la universidad y este grupo de trabajo que se formó, que nos han permitido transmitir estas ideas, y también felicitar a mis compañeros por la excelente presentación que están haciendo. Bueno, tomo un poco los conceptos que comentó tanto Alejandro como Marcelo con respecto a esta visión que tenemos hoy del accidente normal y del análisis de riesgo, ¿no?, como una cuestión inexorable en las industrias de alto riesgo y en las industrias en general, por lo menos nosotros los vemos de esa manera. Sin embargo, esto no fue así siempre. Creo que coexistimos con el accidente normal desde hace tantísimos años. El problema es que no lo abordamos como estamos proponiendo abordarlo en este momento, ¿no es cierto? Yendo particularmente a la industria aeroespacial, que es donde por lo menos yo tengo la mayor experiencia en la industria aeronáutica, podemos hablar también de un paralelismo del salto de escala del que hablaba Alejandro al principio. Ale nos hablaba de estas revoluciones cognitivas, ¿sí?, a partir de la década de 1940-1950 como una primera etapa, y tiene que ver, y hay un paralelismo y una relación con la industria aeronáutica. ¿Por qué? Nosotros comenzamos nuestro derrotero desde 1903 con el primer vuelo de los hermanos Wright. Desde allí, como toda industria de alto riesgo, nos vimos envueltos en accidentes y problemáticas de seguridad que se fueron solucionando con distintas estrategias conforme avanzaba la tecnificación y el desarrollo propio de esta industria. Cuando el hombre se encontró con esta nueva aventura del vuelo, de esta nueva industria, de este transporte, de esta máquina de guerra, etcétera, etcétera, empezó a ver que las primeras deficiencias de seguridad manifestadas o materializadas en términos de TEM como accidentes tenían que ver con orígenes técnicos, como causales técnicos, donde los problemas de diseño, la falta de conocimiento sobre los materiales y determinadas cuestiones técnicas eran las que actuaban como factores desencadenantes, ¿sí? No, déjame esa, por favor, Lena, gracias. Actuaban como factores desencadenantes de estos accidentes. Entonces comenzaron a generarse equipos de investigación, se reguló internacionalmente en la década de los 50, y justamente en la década de 1950 se produjo uno de los grandes hitos de la industria, que fue los accidentes de una aeronave específica, del Comet 4, del Comet 1, perdón, que tuvieron descompresiones explosivas en vuelo, producto del ciclaje de la cabina, y eso generaba determinadas fisuras en uniones de ángulos rectos que, con el progreso de los ciclos de servicio, terminaban deviniendo en fracturas catastróficas, ¿sí? Década del 50, y hago un pequeño paréntesis, y podemos mencionar que el estudio de fatiga y el progreso de fisuras era de hace menos de un siglo atrás, donde un ingeniero alemán, Wöhler, había descubierto este principio físico en los materiales a través del estudio de los ejes de los ferrocarriles en Europa. O sea, estamos hablando de pocos tiempos, ¿no? Por eso también lo vinculo con el salto de escala del que hablaba Ale. Muy pocos años después, ya adentrándonos en la década de los 70 y hasta los 80, pasamos a esta otra segunda etapa donde Ale hablaba de los factores humanos, ¿sí? Y quizás el quiebre de eso fue el accidente que todos ustedes deben conocer en Tenerife, en España, que fue el accidente de aviación más grande de la historia, donde colisionaron dos 747, ¿sí? Y ahí comenzó a trazarse y a aplicarse directamente estas estrategias basadas en el comportamiento que habíamos hablado anteriormente, ¿no? En la aviación se transforma esto un poco en lo que es el CRM, ¿sí? El estudio del comportamiento y los recursos de cabina, de la tripulación. Bueno, eso después fue evolucionando. Pero ¿qué pasa? La problemática sigue existiendo en el sistema, ¿sí? Se evolucionó en esas técnicas de investigación donde solamente se veía un causal técnico, solamente se estudió el factor humano, hasta llegar a aplicar estas teorías que estamos hablando hoy por hoy de factores organizacionales, y ver
esta cuestión de las industrias de alto riesgo con el enfoque de un accidente normal. En la industria aeronáutica lo traducimos para comunicarlo más fácil, le decimos la era del SMS, ¿sí? Donde aplicamos la gestión de riesgos, ¿sí? Salimos de los cajoncitos que antes teníamos con lo que muchos hemos estudiado como PREVAC, entre comillas, como prevención de accidente, y pasamos a lo que es la gestión del riesgo. ¿Qué pasa? Los procesos de investigación deben ir acompañando este avance en el pensamiento, este avance en el desarrollo. ¿Por qué? Si nosotros nos quedamos con la metodología de causalidad o los modelos lineales de investigación de accidentes, donde se buscaba el foco en problemas técnicos o en factores humanos, vamos a encontrar que situamos el origen de los accidentes en lo que hoy identificamos como factor causal, ¿sí? O como factor desencadenante, mejor dicho, que tiene que ver con eso, con un hecho que materializó una serie de condiciones subyacentes que estaban por detrás de ellas. Y si nosotros aplicamos esa visión lineal o ese modelo de causalidad, vamos a llegar a conclusiones que nos digan el famoso y querido error humano como causa de todo. Ale hablaba de Heinrich en 1931, y allí nació una estadística donde se mostraba que el 80% aproximadamente de los accidentes industriales eran causados por el error humano, ¿sí? Y si ponemos en Google o buscamos así sin ponernos muy minuciosamente en el tema, vamos a ver que en muchos lados está replicado eso y se sigue repitiendo esto de la mayoría de los accidentes son causados por el factor humano y se queda ahí. La propuesta de avanzar con investigaciones organizacionales es dejar de lado un poco eso. Allí a la izquierda aparece la foto de un Saab 340, que lamentablemente se accidentó el 18 de mayo de 2011 en la Patagonia Argentina por un problema de engelamiento estructural. No voy a entrar en detalles sobre el accidente porque es realmente complejo, pero sí hacer una mención a que si ustedes tienen oportunidad, de hecho es público y está en internet puesto, ver la primera versión de lo que se trabajó con este accidente, tenía un claro sesgo de una visión de causalidad de los hechos, donde incluso se hacía un fuerte hincapié sobre el desempeño operacional de la tripulación y hasta incluso se aventuraba a hablar de pérdida de conciencia situacional, ¿sí? Cosa que hoy con un abordaje de sistemas complejos y con un abordaje de una visión organizacional no iríamos por ese lado, ¿sí? A contraposición de eso, si vemos el desarrollo final de la investigación del accidente de Sol, vamos a poder ver que tiene una visión y un abordaje completamente distinto, y lo más importante de esto es el resultado, ¿sí? En una investigación, que es promover la gestión de la seguridad, tener herramientas de gestión de seguridad a través de la incorporación al sistema de defensas nuevas o mejoramiento de las defensas existentes. Y cuando hablo de defensas, hablo de todo lo que tiene que ver con capacitación, con normas y procedimientos y con tecnología. Si vemos los resultados de esta investigación, va por ese lado, va a buscar mejoras globales, no solamente hacia un grupo de personas que puede estar integrado en una organización determinada, sino que va a atacar al sistema esa recomendación, ¿sí? El otro salto importante en esta actividad es que la investigación deja de ser un elemento reactivo, ¿sí? La investigación de accidentes, ya sea en la industria aeronáutica como en cualquier otra industria, tradicionalmente tuvo esta visión que les decía del PREVAC, de la visión reactiva, de voy al encuentro de un hecho ya sucedido y busco conclusiones en base a evidencias, ¿sí? Ese proceso no cambia en la investigación actual. Lo que pasa es que trascendemos la frontera de la visión reactiva para pasar a ser proactivos y predictivos. ¿Por qué? Porque ya cambia nuestro eje, salimos de esta visión del error y pasamos a ser actores y a promover esta gestión de la seguridad. La siguiente, Elena, por favor. Esta visión del PREVAC, que hago hincapié porque
la normativa internacional en la materia lo nombró como última vez a la prevención de accidentes y esta visión de causalidad y linealidad en 1984, en un documento de la OASI de 1984, habló por última vez de los manuales de PREVAC y los sistemas de PREVAC, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Desde 1984 a 2021 que estamos, no es tanto el tiempo que transcurrió. Y realmente esta visión lineal y de búsqueda de los errores y las omisiones como causas está muy arraigado en el sistema. En el sistema, y hablo en los sistemas, ¿no? En todos los sistemas complejos. Y si vamos a cualquier industria, es muy probable que encontremos este sesgo de buscar errores como fuentes o causas de los accidentes. Y tengamos en cuenta que la no aplicación de los criterios de sistemas complejos trae como consecuencia que nosotros estamos concibiendo que los sistemas son inherentemente seguros, cosa que no lo son, ¿sí? Entendemos que un apego estricto a la normativa genera seguridad y ya sabemos que no, porque conocemos el criterio de la deriva práctica, del desvío de los procedimientos, del desvío normal de los procedimientos, ¿sí? Nos apartamos de la búsqueda de responsabilidades individuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es una tarea que no compete a los analistas de seguridad. En la seguridad, en la gestión de seguridad, en la gestión y la evaluación de riesgos, nosotros buscamos mejoras del sistema, mejoras sostenibles y constantes, no vamos a buscar acciones punibles, ¿sí? O, a ver, en un juicio lo que uno busca es un resarcimiento monetario o una pena, si es una cuestión penal, ¿no? Nosotros nos apartamos de todo eso y vamos por otro camino, ¿sí? La visión esta de la prevención tiene que ver con interacciones cortas, no con estas interacciones que nos hablaba Marcelo, donde las interacciones se caracterizan por ser inesperadas, ¿sí? Complejas e inesperadas. En los modelos anteriores era completamente lo opuesto. Nosotros estudiábamos el comportamiento de los individuos y su interacción corta, su interacción chica. Pensemos que el CRM nació como una estrategia basada en el comportamiento, pero para dos personas que estaban sentadas en un ámbito muy chiquito que era la cabina de vuelo, y detrás de ello tenemos un sistema complejo, ¿sí? Que estos modelos no nos permiten ver eso, ¿sí? Hay un marco operacional ideal en esos criterios, en los criterios de prevención, donde nosotros asumimos que el procedimiento, la norma, los procesos, la tecnología están correctas. Y creo que ahí está la mayor dificultad, ¿sí? Porque como venimos hablando, de donde vienen la mayor cantidad de deficiencias que están por debajo de lo que nosotros estamos viendo en la labor diaria, están allí. Y allí es donde debemos atacar cuando realmente buscamos soluciones en un sistema, ¿sí? Y por último, la modificación del comportamiento para adaptarlo a la situación. Es una tendencia bastante frecuente de encontrar donde las pseudo recomendaciones o las pseudo acciones de seguridad apuntan a decir no hagas tal cosa, utiliza esta herramienta, utiliza materiales de seguridad, y les puedo asegurar que a la industria que vayamos, en el momento que vayamos, podemos poner toda la cartelería, podemos utilizar un montón de estrategias basadas en el comportamiento y las desviaciones van a seguir ocurriendo, ¿sí? Van a seguir ocurriendo. Hasta tanto uno no aborda la problemática con una visión organizacional, esa problemática la puedo tapar un poquito, le puedo dar una manito de pintura, lo puedo emprolijar un poco, pero va a quedar subyaciendo y en algún momento no sabemos cómo, ni qué, ni cuándo, pero se va a volver a materializar. La siguiente, Elena, por favor. Un ejemplo súper archi conocido, me imagino que todos conocen el trágico accidente del 737 de Lapa, el 31 de agosto del 99 en Aeroparque Jorge Newbery. Voy a ser autocrítico porque como
fui parte de esa investigación, puedo ser autocrítico y reconocer que fue un accidente, a mi criterio, investigado desde el punto de vista técnico de un modo impecable. Ahora, desde el punto de vista del abordaje en la metodología de investigación, le faltó. Le faltó porque la investigación que tenía que ver con la operación de la aeronave, con la gestión de la empresa, y con un montón de otras variables complejas, se limitó mucho a esta interacción que hablábamos en la cabina, ¿sí? Ahora, si me voy unos años más adelante, no sé si ustedes han escuchado hablar de un accidente que tuvo esta empresa tan conocida, Flybondi, el 16 de julio del 2018, gracias a Dios es un accidente menor, donde ahí hay una foto del detalle. En un despegue sufrió un tail strike, impactó, hizo contacto el fuselaje trasero ventral de la aeronave con la pista en una rotación no comandada. No voy a adentrarme en el suceso porque es realmente complejo, pero el abordaje que tiene esta investigación es ese salto de escala y ese salto de calidad que hablaba. En muy pocos años logramos en la industria aeronáutica pasar de una visión netamente basada en el comportamiento y en el análisis de errores a poder tener una investigación y un resultado donde las recomendaciones propuestas van directamente a cambios normativos, ¿sí? Si nosotros analizáramos Flybondi con una visión de causalidad, sería bastante corto y podríamos encontrar que fue un error en el despacho operativo de la aeronave, donde se cargó mal, donde hubo una deficiencia en la escala, donde hubo algunas personas que no hicieron, entre comillas, súper entre comillas y subrayado, su trabajo como deberían hacerlo. Pero en cuanto uno va y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el operador de primera línea se equivoca? Porque el error está. Es inevitable que nosotros podamos pretender que no haya accidentes o que el error no esté. Accidentes habrá y errores se cometerán. Lo que tenemos que hacer con la gestión de riesgo y esta visión de sistemas complejos es tratar de mantener, de reducir al máximo las consecuencias y la probabilidad de que esto ocurra. No podemos pretender, como tenía la visión de prevención, eliminar accidentes o eliminar errores. Lo que tenemos que buscar es esto, es gestionar los recursos que tenemos a través de herramientas que nos dan determinados, como mencionó Alejandro, determinados autores, determinadas de teorías, determinados modelos de investigación que son aplicables tanto a la parte reactiva como a la parte proactiva y la parte predictiva. Con esto de mi parte les agradezco mucho y les cedo la palabra a Lena. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me sumo también a todos los agradecimientos a la Universidad de Mendoza por invitarnos a su casa, a quienes están auspiciando y por supuesto a todos los que están conectados desde el inicio, a todas y todas los que están del otro lado escuchando. Bueno, después de escucharlos a Alejandro, a Marcelo, a Augusto, me toca la difícil tarea de ir dando cierre, ¿no?, lentamente a esta webinar. Y creo que queda claro que cuando hablamos y pensamos, ¿no?, sobre los sistemas complejos, ¿no?, son muchos los desafíos que tenemos por delante, ¿no?, y que la pandemia, de alguna manera, podemos decir que los evidenció, quizás con un poco más de fuerza, ¿no?, en el marco de los últimos años, ¿no?, de los sucesos ocurridos en los últimos años. Y en este contexto es importante tener en cuenta, ¿no?, retomando también un poco lo que decía nuestro equipo, ¿no?, antes, que cuando ocurre un accidente, ¿no?, dependiendo del tipo de industrias, las consecuencias en términos de pérdidas de vidas, pérdidas materiales y daños al medio ambiente pueden ser muy diferentes, ¿no? Entonces, la pregunta es, o quizás uno de los grandes desafíos es aprender justamente, ¿no?, de los accidentes industriales o accidentes normales, ¿no? Y yo me voy a detener un momento sobre esta idea de lo que implica aprender, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de aprendizaje, estamos pensando, ¿no?, en los desafíos que implica transferir los conocimientos, ¿no?,
que ya han desarrollado en la industria ultrasegura, como puede ser la aeronáutica, que mencionaba Augusto, o la nuclear, ¿no?, a otro tipo de industrias, ¿no? Conocimientos que incluso se han desarrollado, ¿no?, a partir de grandes accidentes, de catástrofes incluso, ¿no?, en las que penosamente, ¿no?, se perdieron muchísimas vidas, pero que también se convirtieron, ¿no?, en una oportunidad de aprendizaje y de mejora del sistema, ¿no?, en términos de seguridad operacional. Quienes estamos en industrias ultraseguras o pasamos por la aviación o por otro tipo de industrias, ¿no?, sabemos que todo accidente es una oportunidad de mejora del sistema, ¿no?, y trabajamos justamente para hacer de este tipo de sistemas espacios mejores y más seguros. También en relación a los grandes desafíos que tenemos en el futuro, ¿no?, vale, creo que preguntarnos acerca de cómo dejar atrás de manera definitiva, ¿no?, al error humano como eje del análisis, ¿no?, y ni hablar como punto de llegada de la investigación, ¿no?, haciendo sobre todo hincapié en esto que recién mencionaba Augusto y sobre lo que también hacía foco, ¿no?, porque se trata sobre todo de poder profundizar la reflexión en torno a la gestión de riesgos, en torno a la seguridad operacional, pero siempre desde una perspectiva organizacional, ¿no? Y mencionar también que resulta clave indagar, ¿no?, acerca de cómo mantener los mismos o más altos incluso niveles de seguridad operacional cuando en nuestras industrias aumentan las exigencias en torno a la productividad, ¿no?, y a la rentabilidad de las grandes organizaciones. Sonrío un poco porque la verdad es que no vamos a poder responder todas estas preguntas e inquietudes hoy, pero más allá de eso, para nosotros es importante mencionarlas, visibilizarlas, ¿no?, y ponerlas en agenda, poner en agenda estos desafíos, ¿no?, que tenemos como parte, ¿no?, de la industria ultrasegura y como parte, ¿no?, de trabajando en pos de los sistemas complejos y en sistemas complejos, ¿no? Sí mencionar que cuando nos enfocamos en los desafíos, ¿no?, de la gestión de riesgos en sistemas complejos, estamos pensando, por lo menos, estamos pensando en un montón de cosas, pero hay dos cuestiones que para nosotros son claves y sobre las que yo me voy a detener brevemente. La primera tiene que ver justamente con derribar algunos de los llamados mitos de la seguridad operacional. Y acá me gustaría mencionar muy brevemente cada uno de estos. El primero es la idea de safety first, ¿no?, la idea de que la seguridad es lo primero para las industrias y para las distintas organizaciones, ¿no? Y lo cierto es que sabemos que este tipo de industrias y de organizaciones tienen objetivos no solamente vinculados a la seguridad y a la gestión de los riesgos, sino también a tienen objetivos vinculados a la producción, ¿no?, y por supuesto a la obtención de ganancias, lo cual resulta clave justamente para su propio desarrollo y crecimiento, ¿no? Desde esta perspectiva, la seguridad no es lo primero ni lo único que le importa a una industria. No obstante, digamos, una organización consciente debiera tender hacia un equilibrio, ¿no?, entre el cumplimiento de los objetivos vinculados a la producción y por ende a la obtención de ganancias, ¿no?, y los objetivos relacionados con el mantenimiento de la seguridad dentro del marco de lo deseable sobre todas las cosas. Otro de los mitos es el de riesgo cero, ¿no?, que un poco lo dejaba entrever también Augusto, porque básicamente el riesgo cero no existe. A mí me gusta mucho la frase que dice que está bien fallar, porque sabemos que hasta
el operario o el profesional más competente de todos, el que tiene más experiencia, el que está mejor formado, ¿sí?, comete errores, porque el error es algo esperable, ¿sí? Es normal, es algo que va a suceder, y justamente lo que debemos hacer es aprender a gestionar esos errores, porque no existen, ¿sí?, ni personas ni sistemas infalibles, ¿sí? Independientemente incluso del nivel tecnológico que tengan esos sistemas, siempre van a ser falibles. Por último, como un mito o una práctica, casi que diría bastante habitual todavía en algunas organizaciones, tenemos la idea de tantos días sin accidentes, ¿no?, vinculado al sistema de premios y castigos, ¿no? Sabemos que existen organizaciones, industrias que celebran, entre comillas, ¿no?, los días que llevan sin accidentes, ¿no?, y que hay y que se premia a veces a los trabajadores o a los sectores, ¿no?, que mantienen un supuesto estado de seguridad. Y acá digo seguridad entre comillas, porque en general, en el largo plazo, ¿no?, este tipo de prácticas terminan siendo bastante contraproducentes, ¿no?, porque atentan contra la notificación de incidentes o de condiciones que podrían, digamos, miradas retrospectivamente, si hubiesen sido notificadas, haber alertado, ¿no?, sobre un potencial o sobre un accidente. Y en este punto es muy importante destacar para mí que una buena gestión de los riesgos y de la seguridad consiste justamente en lo opuesto a esto, ¿no? Se trata de poder capturar las condiciones preexistentes, de obtener esos datos para poder, ¿no?, procesarlos, convertirlos en información a través del análisis, justamente en pos de generar nuevas barreras, defensas, ¿sí?, o de mejorar las ya existentes. Yo les decía que había dos cuestiones que para nosotros eran clave, y ya con esto voy a ir cerrando. La segunda cuestión se vincula justamente con la posibilidad de generar conocimientos científicos, ¿no?, pero que no solamente queden en la academia, como a veces nos pasa a quienes investigamos, sino que sean conocimientos que rápidamente llegan a la gente real. Especialmente que lleguen a aquellos que se desempeñan en estas organizaciones, en estas industrias sobre las que venimos charlando, ¿no?, y que son quienes están afrontando grandes riesgos. Y por eso es que también resulta clave, ¿no?, generar espacios innovadores de formación y de investigación, como son los laboratorios de sistemas complejos que existen en distintos lugares del mundo, que están en algunas grandes universidades, ¿no?, y que constituyen la plataforma desde donde producir estos conocimientos sobre los que nosotros incluso venimos charlando en esta última hora, y también son la plataforma desde donde poder producir herramientas y procesos, ¿no?, para diseñar un mundo básicamente más seguro, ¿no?, siempre hablando de seguridad operacional, ¿no? Al mismo tiempo que estos espacios favorecen también y fomentan de alguna manera, ¿no?, la investigación multidisciplinaria y colaborativa que para nosotros es tan importante. Como ustedes vieron cuando nos presentamos, nosotros mismos somos un pequeño equipo, pero un equipo multidisciplinario, ¿no?, y eso tiene mucho valor, enriquece. A mí me gusta decir que la diversidad es algo que siempre suma, y realmente a la hora de analizar estas cuestiones eso se pone en evidencia, ¿no? Bueno, básicamente con este gran desafío de poder generar este tipo de espacios de formación, de investigación, pero también de diálogo y de intercambio, es que la Universidad de Mendoza nos abrió sus puertas, ¿no?, para hoy compartir un rato de charla.
Y aprovecho en nombre de todos, digamos, de todo este equipo, para agradecerle nuevamente a la universidad, a todas las sociedades, industrias que han auspiciado este evento, a todos los que se quedaron con nosotros hasta el final. Y bueno, si todos están de acuerdo, podemos abrir esa instancia de preguntas que venimos mencionando. Muchas gracias. Bueno, Y gracias Lena, a todos ustedes. Ahí está Gustavo, el moderador. gracias María José. Verdaderamente uno queda sorprendido y gratamente entusiasmado con estos abordajes integrales, ¿no? de las distintas realidades y todas las puertas que va abriendo, porque de ver el paneo de escenarios posibles, encontramos que, bueno, esto de investigación de accidentes que arrancó en industrias súper seguras históricamente, ¿no? Como lo nuclear o lo aeronáutico, claramente a través de estos nuevos formatos de investigación compleja, desborda o resulta de aplicación a otros escenarios que son muy próximos, ¿no? Por caso el de salud, que realmente es sorprendente, pero también podríamos indicar el de educación. Hay algunas preguntas entre las felicitaciones a los ponentes. He procurado ordenarlas de manera de seguir un orden lógico. Vamos a empezar para todos los ponentes, quizá para Lena, ya que nos ha acompañado en último momento con el uso de la palabra. Eduardo nos expresa: la Tierra como sistema no escapa al principio de Le Chatelier, esto es, que expresaba: cuando se alteran las condiciones en un sistema inicialmente en equilibrio, este reacciona en el sentido de restablecer las condiciones originales o buscar un nuevo punto de equilibrio cercano al anterior. Con base en este postulado, ¿se ha tenido en cuenta el comportamiento de la naturaleza ante los saltos de escala y, diría yo, también la retroalimentación de estos al sistema complejo? ¿Es una variable considerada? Le voy a pasar la palabra al especialista en saltos de escala, que es Alejandro Covelo. Gracias. Sí, como dijo quien hacía la pregunta, los sistemas tienden, ¿no?, a volver a su condición inicial, pero no siempre tienen la posibilidad. Y es un poco lo que contaba Marcelo Muro en cuanto a acoplamiento fuerte, ¿no? Hay sistemas que arrancan con acoplamientos fuertes. Bien, cuando ocurre una divergencia y uno lo quiere llevar rápidamente a su estado de estabilidad, esto lleva un tiempo. La pandemia está llevando 2 años, ¿no?, para tener un estado de estabilidad. Y les voy a decir algo: cada vez que el planeta sufre una pandemia, el virus nunca desaparece. No hablo de esta región, tenemos regiones planetarias y hemos tenido regiones que hubo brotes de sarampión. Es una vacuna que se inventó en 1963. Entonces vuelve a su estado inicial y no tanto. Pero también tiene un punto de no retorno, porque si yo analizo el accidente de Chernobyl y pienso que la nube radiactiva va a convivir con nosotros, igual no se preocupen porque es muy poco y no nos afecta. 260.000 millones de años, fíjense lo que tarda, ¿no?, en volver el planeta a ese estado inicial. Ahora bien, y un poco citando lo que dijo Lena, ¿de qué depende?, ¿no? Bueno, nosotros somos parte de este mundo ambiente, entonces también depende de nosotros y depende de las políticas, ¿no?, de políticas estructurales para tener un mundo más seguro.
muchísimas gracias, Alejandro, por la respuesta. Ya que estás en el uso de la palabra, te dirijo una, una pregunta instalada por Gustavo. Dice, en los sistemas complejos, los accidentes son normales, pero al decir accidente normal, ¿quiere decir que estos accidentes son frecuentes? ¿Qué relación hay en consecuencia entre las categorías de normalidad y frecuencia? Bien, sí, está bien leído, porque lo primero que leemos cuando vemos a perro, nos decimos eso, bueno, normalidad es frecuencia, ¿no? Perro nos dice que es un accidente normal, es previsible e inevitable. Como es previsible, hacemos gestión de riesgos y disminuimos la probabilidad. Pero el accidente va a ocurrir, y ahí está el término, ¿qué pasa con la frecuencia? Perro nos dice que el accidente normal subraya las características del sistema y que es inevitable que entre sus divergencias ocurran, como dijo Marcelo, interacciones múltiples e inesperadas. ¿Bien? O sea, es una propiedad del sistema. Ahora, que sea una propiedad del sistema no es un enunciado de frecuencia. Y lo voy a volver a citar a Perrow, y dice, la muerte es lo normal en los mortales, pero solo morimos una vez. Los accidentes sistémicos son infrecuentes y raros incluso, ¿bien? Pero no es tranquilizador que sean infrecuentes. Son infrecuentes, son raros, pero no es en absoluto tranquilizador cuando nos pueden provocar catástrofes como esta pandemia. No sé si respondí la pregunta. Sí, claramente, Alejandro, muchísimas gracias. Enseguida vuelvo con otra para vos, pero me gustaría hacerle dos cortitas al doctor Marcelo Muro. Una viene de María Cristina Lozano. Eh, la pregunta es, ¿puede ampliar el concepto de sistema complejo en salud? Parece que ello ha generado un particular interés en el auditorio. Y también la segunda, relativa a esto de la infodemia, también de Diego para Marcelo Muro, si pudiera Marcelo reiterar la cantidad de información inexacta que los medios dieron sobre la pandemia COVID-19. Bueno, primero quiero agregar algo a lo que decía Ale recién, que yo no lo quería interrumpir, ¿no? Quería poner otro ejemplo de permanencia, que es el HIV. Y el HIV es una pandemia que todavía subsiste, con características estabilizadas, pero que el criterio, fíjense que si ustedes van a los manuales de preparación para cualquiera de estas pandemias, y ya entro con lo de salud, en ningún momento se habla de periodos de calma, se habla de periodos interpandémicos. Y esto tiene relación con las condiciones que decía recién Alejandro. Y tiene relación de por qué la salud es un sistema complejo. Resulta muy... Yo en la presentación les decía que si uno analizara la cantidad de interacciones que existen dentro de un solo ser humano, cualquiera de estas interacciones que pudiese actuar de una manera inesperada podría generar un fenómeno diferente. Bueno, ustedes piensen que la variabilidad individual y la variabilidad temporal dentro de lo individual hace que nosotros llamemos a los pacientes, no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, que la misma enfermedad genera múltiples formas de aparición que inclusive dentro de la pandemia, uno de los problemas más severos de interacción era que el 40% contagiaba sin estar enfermo de manera objetiva. Esta es una condición muy importante para considerar la salud como un sistema complejo. La salud aparte tiene otra complejidad que también marcaba recién Lena, que es esta controversia de si es, todos me van a decir, es un derecho, pero es un derecho no igualitario, porque justamente las condiciones vinculadas con la distribución de los recursos, cuando hablamos de recursos no hablamos solo de dinero,
sino de la disponibilidad de los recursos sanitarios en la población mundial, hace que haya bolsones de los cuales no sabemos absolutamente nada de la pandemia. Y no entran en la consideración estadística mundial, siquiera. Por estas razones, por la multiplicidad de elementos interactuantes y la variabilidad que tienen, la atención de la salud es un sistema complejo. Con respecto a la segunda pregunta, esto está registrado en un estudio que se hizo. Bueno, yo trabajé muchos años en gestión de crisis y sigo haciéndolo, y justamente uno de los problemas que tuvo la pandemia es que generó una gran desazón en el personal actuante, porque lo que ellos veían de que de repente lo que les había llevado a estudiar 10, 15, 20 años, un periodista que el día anterior hablaba del gol de Messi, lo ponía en un slide con una tabla XY, decía la epidemiología del virus es esta y esta. Y muchas veces lo que decía, que estaba copiado de un título de algún artículo ni siquiera validado, se tomaba como verdad y se generaba como un vector de información a la población, lo cual es peligrosísimo. Y esto complejiza más la atención de la salud, porque la información a la población en crisis es uno de los elementos más importantes para la respuesta a una pandemia. La cifra surge de un trabajo español hecho en Sevilla, en el cual todos los días había un encargado del equipo de comunicación del centro que analizaba la información que circulaba en España y generaba un porcentaje de cuánta de esa información era información validada, ¿no es cierto? Útil y concerniente a algo relativo al momento. Y en la cifra más alta, el 72, 73%, no me acuerdo si era 72,4, 72,5, era información basura. Es un estudio que está disponible, para el que lo quiera, se lo puedo pasar. Muchas gracias, Marcelo. Tenemos muchas más preguntas. Me he permitido agrupar 3 para la mesa porque están engamadas en el concepto. Arrancan con una pregunta de María José Yúbaro, dirigida precisamente a vos, Marcelo, pero en definitiva puede abordarla el que tome la antorcha. Va la primera de las 3. ¿Por qué se consideró a la pandemia, por qué no se consideró a la pandemia desde un inicio como un accidente normal, como un evento que podía ocurrir? Una pregunta hacia todo el panel, en el mismo sentido, es o sentido parecido, cuando un accidente es evitable, ¿se debe llamar accidente? Y finalmente, Marcelo Álvarez nos pregunta, ¿los sistemas complejos nos enseñan a esperar lo inesperado? Esto parece tener coherencia, ¿no? La primera pregunta de María José, ¿por qué no se consideró a la pandemia desde un inicio como accidente normal? Y junto con la pregunta de Marcelo, ¿los sistemas complejos nos enseñan a esperar lo inesperado? Y finalmente, cuando un accidente es evitable, ¿se debe llamar accidente? Yo voy a agarrar la antorcha un cachito y se la paso a Ale, o a Lena, o a Augusto. La primera pregunta era, ¿por qué no se consideró inicialmente como accidente normal? Primero porque esta perspectiva, es lo que decía en la presentación, no es una perspectiva popular. No es algo que esté incorporado en la foja de formación de mucha de la gente que está trabajando con esto. Pero yo les aseguro que en muchos lugares se trabaja buscando cambiar esa perspectiva. Por otro lado, aquellos que tienen la responsabilidad directa de la atención muchas veces se ven vinculados salvajemente a la respuesta, mucho más que a la planificación y al aprendizaje. Y esto lo voy a resumir en una expresión, en una charla que dábamos con Ale hace un tiempo en un hospital, a donde el director del hospital, un hospital muy prestigioso, me decía, bueno, pero esto que ustedes dicen, a ver, explícame, yo estoy acá en el medio del mar en un barco con ola de 15 metros, ¿cómo hago? Bueno, ese no es el momento. Ese no es el momento justamente de plantear. El momento es
y esta secuencia, la segunda pregunta, la perspectiva de que sea o no un accidente normal es una idea que busca aprender de la visión sistémica de la situación, y no simplemente buscar más respiradores, hacer más hospitales, contar más muertos, o sacar más videos en la tele de cómo lavarse las manos. Son todas acciones que van a transitar sobre que son acciones que obviamente cada una de ellas tiene su importancia, porque no se puede negar eso. Lo que sí, si ustedes miran hoy esos laboratorios que mencionaba Lena, cuáles son las propuestas que hacen, se relacionan con las causas sistémicas y trabajan sobre los bosques, la dificultad de manejar los animales en lugares de poco control, la dificultad en los laboratorios de biotecnología. Muchas gracias, Marcelo. Tengo aquí un par de preguntas para Alejandro Covelo. La primera era un teléfono, autor anónimo, no puedo identificar, pero dice, ¿qué se puede investigar con este modelo? Que con los modelos anteriores no se podía, y cómo incide el factor de crisis económica por pandemia actualmente. Asociada a esta pregunta, Pablo Reynoso nos formula al panel: ¿existen herramientas prácticas para que los investigadores puedan llevar a cabo esta forma tan compleja de abordar los sucesos? Entonces, ¿qué se puede investigar con este modelo que no se podía investigar con los modelos anteriores? ¿Y cómo incide esto como factor en la crisis por pandemia actual? Y de Pablo Reynoso, ¿existen herramientas prácticas para que los investigadores puedan llevar a cabo esta forma tan compleja de abordar los sucesos? Bien, voy a comenzar por la segunda pregunta, ¿no? Sobre esta metodología de análisis sistémico. Cuando abordamos la teoría y la práctica de sistemas complejos, lo primero que decimos es que complejo no quiere decir complicado. Complejo, para hacer una definición muy breve, quiere decir que hay relaciones entre los subsistemas y que no todos los efectos tienen que ver con relaciones directas, sino que también hay relaciones indirectas. Y ese es el desafío, ¿no? Comenzar a ver estas relaciones que no son directas, causa y efecto, pero sí que configuraron la posibilidad del accidente. Bien. Anteriormente se investigaban nada más que las causas directas y estaba depositado en el operador de primera línea. Y nos perdíamos un montón de información, ¿no? Que era cómo el sistema, ¿no? Cómo el sistema indujo el comportamiento del operador. Bien, entonces, sí, el operador cometió una divergencia. Yo puedo decir, a partir de acá no se cometen más divergencias, hacemos capacitaciones, etc. Pero si el sistema lo sigue induciendo a esa divergencia, va a seguir tomando atajos. Los trabajadores van a seguir. La única forma de no tomar atajos es modificar el sistema. Y voy a dar un ejemplo que suelo dar en capacitación. Si nos preguntamos entre nosotros cómo es la seguridad vial en Argentina y cómo manejamos, creo que vamos a llegar a la conclusión que no está muy bien la cosa, ¿verdad? Pero esa misma persona, esta misma sociedad, ¿no? Saca un pasaje y va a volar a Miami, alquila un avión en Miami, ¿y maneja igual que en Buenos Aires? Creo que la respuesta es no. Ahora, ¿se le dio un curso de inducción en Aerolíneas Argentinas durante 9 horas de educación vial? No. Lo que se modificó fue el sistema. Entonces, el sistema modifica comportamientos. Entonces, acá lo que nosotros proponemos es invertir, ¿no?, en los factores estructurales. Complejo no es complicado. Hay diferentes modelos de análisis sistémico, como cité, resonancia estocástica, el modelo STAMP, ¿no?, que parecería más sencillo que el de Nagel, y en una experiencia de organización, como dijo Augusto,
estamos hablando de la GIAC y actual JCT, si uno agarra la investigación del APA y la de Flybondi, simplemente tiene que leer y ver que el modelo cambió. El modelo cambió, simplemente tiene que leerlo. Bien, y si cambió, alguien lo hizo. Y lo hizo mediante una metodología, y lo hizo mediante un proceso. O sea que, en palabras de Augusto, y yo lo conozco, no Augusto sí lo conozco, sino que conozco los casos de accidentes en la Junta de Seguridad del Transporte, bueno, ahí tenemos una evidencia, hay una evidencia en Argentina, que no la vamos a encontrar en Latinoamérica. Sí. Avante, Augusto. Si me permitís, Ale, para reforzar este concepto que decías, que sí me parece importante porque coincido con esta mirada que vos decís, bueno, complejos parecería como inalcanzable, ¿no? Y sin embargo no es tan así. Hay una regla bastante sencilla de decir, pero tiene sus complejidades de llevar a la práctica, pero es lo que es. Tenemos modelo. Partimos de un modelo, primero tenemos que definir qué modelo queremos y hacia dónde vamos a ir con un modelo, que es la primera decisión, ¿sí? La decisión es, ¿voy por el error o voy a buscar los problemas que subyacen? Bueno, si tomo este camino, tengo que aplicar un método, ¿no? Entonces, el método debería ser la aplicación práctica de ese modelo conceptual o de ese modelo teórico que planteamos. Y después de eso tiene que venir todo lo que es proceso, norma y procedimiento. ¿Sí? Tiene que ver, creo que, con el diseño de cualquier elemento en cualquier industria, ¿no? Donde todo parte de una idea, de un concepto, luego se lleva a una metodología de trabajo y esa metodología se procedimenta y se reglamenta en su aplicación. Como bien dice Ale, no es por decir nada, pero creo que junto con Alejandro y otro equipo más de trabajo hemos tenido la suerte de torcer un poco esa historia y de aplicar estos conceptos en la Argentina. Y como ejemplo de esto, de lo que se está haciendo en el mundo, mencionar un poco el modelo y el método que utiliza el organismo de investigación de Francia, que si bien no involucra a todos los medios de transporte, pero sí tiene una visión muy profunda sobre sistemas complejos y tiene un método propio. No sé hablar francés, no lo voy a decir en francés porque haría un papelón, pero sí tiene esta aplicación práctica y todos sus manuales de procedimiento de investigación y hacia dónde va, está acorde con esa idea inicial y con ese método de trabajo. Si me permitís, Gustavo, respondo la segunda pregunta que quedó pendiente. Adelante. Y antes digo lo último. Cuando hablamos de un modelo causal o un modelo epidemiológico sistémico, no estamos hablando de bien o mal. Estamos hablando de modelos limitados, ¿no? Antes podíamos descomponer, una máquina se podía descomponer en partes. Hoy con los algoritmos creo que no se puede. Entonces decimos, ni bien ni mal, pero utilizar sistemas lineales dentro de un sistema complejo vas a quedar limitado. Y la otra pregunta hablaba sobre producción y riesgo, ¿no? Crisis económicas y demás. Bueno, eso Lena lo citó muy bien, es el dilema de la seguridad, el dilema entre la producción, ¿no?, y la seguridad operacional. Y Beck nos dice, ¿no?, el título de él es La sociedad del riesgo. Y él nos dice, en la sociedad industrial, la lógica de la producción de riqueza domina la producción de los riesgos. Por eso él quiere invertir, yo diría, como dijo Lena, equiparar la balanza, ¿no? En la sociedad del riesgo, ¿no?, equiparamos este dilema entre producción y seguridad. Es un dilema. ¿Y qué es un dilema? Un dilema no tiene solución. Un dilema lo que tiene es una decisión política. Gracias. Ahí, Gustavo, yo, Sí, si me Lena, dejás, adelante. quiero agregar también algo, ¿no? Un poco en relación a todo esto que se viene charlando y retomando lo que decía Marcelo cuando decía que no son perspectivas populares, ¿no?
Y a mí me gustaría ahí fortalecer un poco, ¿no?, el valor también de estas instancias, porque como decía Marcelo, ¿no?, que son perspectivas que todavía no arraigan, todavía nos estamos planteando el desafío de dejar atrás de una vez por todas la idea del error humano, ¿no?, como llegada, como punto de llegada del análisis de la investigación. Todavía ese es un desafío, si bien en Argentina, como decían Augusto, ¿no?, y Alejandro, es algo que pudimos empezar a hacer, pero en términos más globales todavía cuesta. Un poco destacar eso, ¿no?, que nosotros creemos realmente que este es el camino, que son estos los enfoques y las perspectivas por donde podemos profundizar el análisis, ¿no?, y contribuir a la mejora del sistema. Y bueno, y que tiene realmente gran valor estas instancias de diálogo, de intercambio, de discusión, justamente, ¿no?, un poco también, como yo decía antes, para poner esto en la agenda, ¿no?, para que esto sea algo visible. Y bueno, y también como parte, ¿no?, esto también es parte de la producción del conocimiento y la difusión del conocimiento. Lena, decías poner esto en agenda. Esto lleva a una pregunta, ¿no?, instalada para todo el panel. Te la dejamos en primer lugar a vos, ya que estás en el uso de la palabra. ¿Quién es el protagonista que gestiona el sistema complejo? ¿Es un investigador de accidentes? ¿Es un ingeniero en seguridad industrial? ¿Los propios operadores autorregulados? ¿Todos? ¿O un nuevo protagonista que viene a ser un cultivado, un iniciado en en estos nuevos conocimientos? ¿Qué respuestas nos pueden aportar? ¿Nos puede aportar vos, Lena? Imposible, ¿no?, si estamos hablando de sistemas complejos, creo que pensar en un único protagonista, ¿no? Ahí nosotros decíamos que es clave, ¿no?, el trabajo multidisciplinario, y no es casual, ¿no? Y ahí voy a retomar, por eso soy un poco pesada mencionando tanto a la Junta, pero en la Junta se evidenció por ahí que para la investigación de accidentes era clave también sumar investigadores de las ciencias sociales, ¿no? Algo que por ahí hace 15 años atrás, 20 años, si corregime Augusto, era impensable, ¿no? Me parece que los protagonistas somos muchos. Y bueno, cuando yo hablo de agenda también hablo de pensar, ¿no?, y de ir sembrando el camino hacia otras políticas públicas, ¿no?, que también me parece que son importantes cuando pensamos en producción de conocimiento, en ciencia y tecnología, cuando pensamos en el análisis y la profundización de los temas que hoy trajimos a esta mesa virtual. Correcto, Lena. Y aquí, en función de las perspectivas, ¿no?, académicas, de formación, de apertura de cabezas a nuevos horizontes que genera todo esto, me voy a permitir yo una pregunta. Porque estamos mm, ante un terreno estratégico virgen, inexplorado, o por lo menos que requiere nuevas visiones para afrontar nuevas realidades. ¿Y cuál es la realidad que veo? Que estamos focalizándonos en el análisis en la pandemia, pero viene una post-pandemia. Viene un proceso de reactivación de la economía que va a ser muy enérgico, de movilidad nueva del turismo que va a ser muy explosiva. Ya está ocurriendo en Europa. Viene, por tanto, un rebote en el consumo. Entonces, la pregunta que traté de articular es que parece existir una relación directa entre los sistemas complejos y la velocidad de transformación de procesos. Parece que a mayor aceleración se potencia el riesgo, el peligro o el universo a administrar a través de los sistemas complejos. Si esto es así, ¿podría esperarse un incremento de accidentes, de novedades, de sucesos
en los procesos de recuperación y aceleración de la economía post-pandemia. Y en ese caso, ¿no es esta una maravillosa oportunidad de prepararnos conceptualmente, como no pudimos prepararnos, como indicaba Marcelo, ya con los disparadores que había en 2004 con la gripe aviar, para nuevos horizontes? En este caso, horizontes de crecimiento o de estallido económico. A mí, yo voy a decir alguna cosa de esto y relacionado con lo que decía recién Lena, ¿no? La diferencia entre una forma y la otra de verlo es justamente la filosofía de considerar el sistema o considerar solamente los elementos y ni siquiera las interacciones. Y el ejemplo en medicina es permanente. Hay instituciones que vuelcan recursos en controlar la seguridad en sistemas que no les importa que controlen la seguridad porque no está contemplado por la visión que tienen. Por lo tanto, esos son propuestas efímeras, son valiosas, pero son efímeras, no son permanentes, porque lo que vos planteas, Gustavo, requiere que todo el sistema analice esas interacciones. Es lo mismo que hablar de calidad y del control de la calidad de la atención de la salud, cuando en la pandemia hubo un montón de gente que no se fue a atender, que si no tenías pandemia no eras atendido. Entonces, si no miramos la cosa desde una perspectiva, yo siempre pongo este ejemplo de, porque volamos, ¿no? Cuando uno está despegando y está a 300 metros del piso, mira para abajo y ve un montón de cosas que les parecía que era inaccesible, que tiene otros caminos por donde acceder. Y que esos límites que uno ve a simple vista cuando hace el análisis solo de los elementos, no es real cuando uno lo ve desde una perspectiva sistémica, y yo creo que hay que formarse y que hay que hacer que los operadores de los sistemas, no los operadores, todos los que integran un sistema, tengan la posibilidad de tener acceso a información sistémica, porque si no, no hay forma. Esto es un poco mi opinión de eso. Voy a hablar de lo último. Lo último, si me permiten, 2 minutitos, 1 minuto y medio. Y no, 2 cositas. Volviendo a lo de Elena, cuando hablaba de multidisciplina, pero también un laboratorio de sistemas complejos se hace con las empresas privadas, ¿no? Se hace con los lugares de producción de conocimiento, universidades estatales y privadas, con empresas privadas de la industria, ¿no? Y en multidisciplina. Y esto se llama red colaborativa. Y citando un poco la pregunta de Gustavo Marón, bueno, hay una experiencia también. A raíz de la experiencia de saltar de modelo lineal a sistema complejo en la Junta, bueno, el año pasado la Junta de Seguridad del Transporte se animó a investigar un evento excepcional con el modelo sistémico, y lo hizo en red colaborativa, en donde está el Estado hoy, prestadora de servicios, ¿no? privadas de los 4 modos del transporte, y la Junta de Seguridad del Transporte. Y está construyendo esta primera parte que dijo Marcelo, las lecciones aprendidas, ¿no? Después vamos a tener que continuar para que sea un aprendizaje organizacional. Pero las experiencias, no solo en la Junta, sino en otras universidades, están. Gustavo, si te parece, bueno, desde ya gracias a todos, pero si te parece, atento a que en el chat ya se están despidiendo un montón de personas, me parece que tendríamos que ir cerrando. Por supuesto, el agradecimiento de la universidad, en lo personal, sumamente agradecida, y supongo que Vero lo va a compartir conmigo, Gustavo también, o sea, todos los que hemos tenido la suerte de conocer a Edgardo Díaz Araujo, sabemos que sería re importante que estuviera acá, porque desde que lo conozco, año 93, desde que empecé a trabajar con él, hasta el momento en que se murió, nos torturó con la teoría de sistemas, con el método sistémico. Yo creo que ni Verónica ni yo terminábamos de entenderlo como lo podemos entender ahora.
O sea, para mí esto es como un homenaje a Edgardo Díaz Araujo, que además es el fundador del Instituto de la Minería y la Energía de la Universidad. No sé si Facundo el hijo sigue por acá, pero estaría de acuerdo conmigo porque, sí, ahí está, porque él fue otro torturado con la teoría de sistemas. O sea que en realidad todo esto para nosotros es como una corroboración de que todo lo que nos hizo estudiar servía efectivamente y se puede aplicar. No sé, Vero, si vos querés decir algo más, o Facun, que estás ahí, Facundo de Araujo, que es el hijo de Edgardo, que está acá y es secretario de Extensión de la Universidad de Mendoza, o sea que también nos ayudó un montón con todo esto. Facun. No, nada, solo agradecer, la verdad que me parece que son los enfoques que el derecho, particularmente, frente a los cuales el derecho se siente desafiado, y es allí donde desde nuestra ciencia, y desde nuestra ciencia que tiene todas las dificultades para poder avanzar, para poder ver, para poder animarse a pensar desde otro lado, debe empezar a entender, y que de otra forma pues nos vamos a terminar quedando fuera de cualquier esquema de regulación posible. Así que la verdad que hoy me voy aprendiendo un montón, incorporando nuevos elementos. Creo que la teoría de sistemas, lo que dice María José, es cierto, pero es la base, ¿no? Es la infraestructura sobre la cual hoy se asientan el análisis de sistemas complejos. Así que la verdad que nosotros somos los que más tenemos para aprender acá. Así que estamos felices de poder participar. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, a Gustavo por moderar, que es un lío de preguntas y de cosas. Bueno, por supuesto a Verónica, que se bajó del dron para acompañarnos, y de todos los vuelos aéreos que hace en forma constante y permanente para ir de su casa a Rivadavia. Y hay un señor, Jorge Armán, que está levantando la mano. No sé, Jorge o Gustavo, si querés darle. Sí, por supuesto. Adelante, Jorge, de la Junta de Seguridad en el Transporte. Tiene que desactivar el audio. A ver si lo puedo... Ahí está. No, fue simplemente un aplauso para los disertantes y un agradecimiento eterno para quienes hicieron posible que esto se manifestara como se manifestó, ¿no? A gente que quizás no está en el tema y que empieza a ver esto como una realidad. Es simplemente eso. Muchas gracias a todos y nada más. Muy amables y un placer haberlos escuchado. Bueno, yo quiero agradecer también a todos los expositores, a los participantes, y avisarles que a sus correos les va a llegar el libro y la presentación que han efectuado hoy los chicos en PDF. Así que bueno, y tal vez una pequeña encuesta para preguntarles si quieren que sigamos incursionando en esta temática. Así que bueno, gracias a todos y bueno, muy buena semana. Muchas gracias, gracias a todos. Saludos. Excelente. Bueno, Muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias.